había sido el origen de la grandeza de Roma, fuera de nuevo la salvación del Imperio Romano y recuperara su esplendor y su riqueza. El pueblo romano festejó la desaparición del emperador Ábito. Sin embargo, el hombre que había organizado su muerte no quiso proclamarse emperador. Ricimero debía saber que le resultaría muy difícil sobrevivir como emperador. No sería aceptado, pues era un guerrero de origen bárbaro emparentado con las casas reales bárbaras. No podía aspirar al trono de Roma. Ningún caudillo bárbaro mantuvo en serio esa aspiración. Ricimero eligió a otra persona a la que creía que podría controlar, su mejor amigo. Mayoriano, el hombre al que Ricimero decidió proclamar emperador en su lugar, era romano. Lo hizo porque conocía especialmente bien los sentimientos de las clases altas romanas y sabía que querían un emperador romano. Ricimero quería tener el poder y controlar el imperio detrás del trono, haciendo que Mayoriano fuera el nuevo emperador. Igual que en un espectáculo de marionetas, Ricimero manejaría la situación. Por lo menos, eso era lo que él creía. Después de hacerse con el poder, los tres viejos amigos comenzaron a disfrutar del botín. Ricimero fue nombrado jefe del ejército romano y Egidio fue enviado a su Galia natal. Egidio tuvo un éxito razonable. Algunas fuentes hablan muy bien de él, como general y también como persona. Parece que fue un hombre que, como jefe militar, tuvo mucho carisma y éxito entre sus filas. Egidio y su ejército de las Galias se asentaron cerca de la moderna Soissons, pero con los francos al norte, los visigodos al oeste y los burgundios al este, se encontraba inmerso en un mar de bárbaros. Sometido al constante ataque de sus enemigos bárbaros, Egidio y su ejército se propusieron defender las Galias romanas a cualquier precio. Egidio era un romano nacido en las Galias, lo que ahora es Francia, y contaba con una gran experiencia militar y diplomática. Los romanos confiaban en que impediría nuevas incursiones a las Galias, especialmente las de los godos. La Galia, aunque era una provincia pequeña, seguía formando parte del Imperio Romano. Los incesantes ataques bárbaros se cobraron su tributo en sus ya débiles legiones, pero Egidio se negó a admitir la derrota. En aquellos años de la década del 450, Egidio todavía tenía esperanzas de recuperar el control. Se aferraba a su criterio y confiaba en restaurar el poderío de Roma. Con Egidio en las Galias, Ricimero esperaba controlar la península italiana, pero Mayoriano tenía otros planes. Ricimero empezó a notar que Mayoriano tenía intención de ejercer como emperador. En lugar de ser la figura decorativa que pretendía que fuera, empezó a tomar sus propias decisiones y trataba de apartar a Ricimero para ocuparse personalmente él del mando del ejército. Mayoriano fue un emperador activo y dinámico, además de resultar muy eficiente. Conocía muy bien cuáles eran las deficiencias del imperio y se había propuesto ponerles remedio. Mayoriano preparó una gran campaña contra Geiserico, rey de los vándalos, sin contar con Ricimero, pero este no se resignó a ser apartado del poder. La alianza entre Ricimero, Mayoriano y Egidio consiguió la cima del éxito cuando Mayoriano fue proclamado emperador y Egidio resultó victorioso en las Galias. Ricimero, que había sido el cerebro de la alianza,
Se vio amenazado cuando Mayoriano empezó a actuar por su cuenta y organizó una expedición contra los mayores enemigos de Roma, los vándalos. Mayoriano condujo sus legiones a través de los Alpes para pasar a las Galias y a Hispania, con objeto de preparar un ataque naval contra los vándalos del norte de África. Mayoriano ordenó a los carpinteros que construyeran barcos resistentes y veloces con la esperanza de superar la gran flota del rey vándalo Geiserico. Mayoriano quería expulsar a los vándalos del norte de África para recuperar la fuente más importante de alimentos e ingresos de Roma. Acampado cerca de la costa mediterránea, Mayoriano extremó las precauciones para conseguir el éxito de su importantísima y costosa expedición. Por lo que sabemos, Mayoriano era muy cuidadoso. Envió exploradores a través del estrecho de Gibraltar para saber si encontraría apoyos locales al desembarcar, porque esta sería una operación de desembarco. No es que fuera el desembarco de Normandía, pero de acuerdo con los últimos avances romanos, sería una acción muy importante. Pero una noche ocurrió una tragedia. A pesar de los esfuerzos de Mayoriano, los hombres de Geiserico incendiaron la flota romana. De nuevo se comprobó que los vándalos eran un enemigo demasiado poderoso para los romanos. No pudieron derrotar a los bárbaros. Además, muchas otras cosas salieron mal, incluso antes de iniciar la operación. La expedición fracasó a medio camino, aunque los romanos llevaban ventaja hasta ese momento. Si Mayoriano hubiera podido conquistar el norte de África, no hubiese tenido después a nadie que se le opusiera. Pero la expedición fue un fracaso. La flota que había conseguido reunir para cruzar el estrecho ardió en el puerto donde se encontraba fondeada. Mayoriano, derrotado, inició el regreso a Roma. Su plan de reconquistar el norte de África había fracasado. Mayoriano fue humillado. Los conceptos romanos de poder y honor que iban ligados a la figura del emperador perdieron toda su fuerza y credibilidad. Realmente fue el último emperador que supo conducir virilmente a sus hombres en la batalla. Pero después de todo, habían quedado humillados. En el camino boscoso que conducía a Roma, un grupo de soldados interceptaba al emperador. Se trataba de la Guardia de Honor de Ricimero, el viejo amigo de Mayoriano. Mayoriano fue el primer emperador militar que Roma había tenido durante muchos años. Pero debido al fallo de la expedición contra los vándalos, Ricimero decidió deshacerse de él. Puede que tuviera varios motivos. Mayoriano podía haberle echado la culpa a Ricimero, o este podía haber acusado del fallo a Mayoriano. Realmente no sabemos qué es lo que ocurrió. De acuerdo con Juan de Antioquía, escritor del siglo V, Ricimero y sus hombres apresaron a Mayoriano, le despojaron de la corona y de la púrpura, lo apalearon y lo decapitaron. Así acabó la vida de Mayoriano. Aunque lentamente, un mensajero llevó la noticia del asesinato de Mayoriano al lejano puesto avanzado de Soissons en la Galia, donde se encontraba Egidio. Aquellas fueron unas noticias pésimas para el general. Lo único que Egidio pudo decir al enterarse de la noticia fue que Mayoriano y Ricimero eran compañeros desde hacía tiempo. Habían luchado juntos durante décadas y habían celebrado su poder. ¿Por qué habría hecho aquello? La legitimidad de Egidio provenía de haber sido nombrado por Mayoriano, pero ahora había sido desacreditado y asesinado. Su futuro se presentaba muy incierto.
Al morir Mayoriano, Egidio no quiso seguir cooperando con Ricimero y se desligó completamente de él. Rompió toda unión que pudiesen tener. Se negó a reconocer la autoridad de Ricimero y su nuevo gobierno y decidió dirigir las Galias como si fuera un reino aparte. Egidio debía preparar a sus soldados, pues declararse independiente de Ricimero era sinónimo de declararle la guerra. Al rechazar la autoridad de Ricimero desde Roma, Egidio entendía que su reino de Soissons era el último vestigio del imperio. No existen pruebas de que obedeciera órdenes de Ricimero en Roma o de algún otro. Iba por su cuenta. Era completamente independiente. El tejido del imperio se había deshecho en demasiados pedazos. En Roma, Ricimero se preparaba también para la guerra, pero primero debía encontrar un nuevo emperador al que pudiera manejar debidamente. Esta vez no había duda, y eligió a alguien que no era más que una simple marioneta, Livio Severo. Nadie quería ser emperador. Era un trabajo que nadie necesitaba. La única persona que necesitaba un emperador era el generalísimo. Ese sí lo necesitaba y nadie más. Ricimero quería un emperador. Lo necesitaba para llevar a cabo sus planes y por eso proclamó sucesor de Mayoriano a Livio Severo. Con el nuevo emperador Livio Severo a su lado, Ricimero podía hacer lo que le placiera, y nada le placía más que deshacerse de Egidio de una vez por todas. En el siglo V, el emperador Mayoriano y sus dos viejos amigos, Ricimero y Egidio, compartieron el poder en Roma, pero Ricimero ordenó que asesinaran brutalmente a Mayoriano y proclamó un nuevo emperador títere. Egidio tuvo que permanecer en las Galias preparándose para la guerra. Después de aquella traición personal, Egidio y sus hombres se aprestaron para la batalla contra Ricimero. La alianza de poder entre los tres amigos había quedado deshecha y Egidio marginado. Puede que pensara que en ese momento solo quedaban dos generales a repartirse el poder, Ricimero y Egidio. Pero Egidio comprobaría muy pronto que no se requería su colaboración. No se le había consultado y había perdido el tercer lado del triángulo. Ahora estaba completamente solo. Ricimero se preparó inmediatamente para atajar el inminente ataque de Egidio. Con el nuevo emperador a sus órdenes, Ricimero hizo un trato con un antiguo enemigo de Roma, los godos. Ricimero consideró que la invasión de la península italiana por parte de Egidio representaba un grave peligro, así que hizo algo muy astuto. Se alió con los godos a espaldas de Egidio. Godos, Egidio y Roma. Ricimero sabía que si los godos presionaban a Egidio, éste no podría marchar contra Roma. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Tal como siempre había hecho, Ricimero hizo el trabajo a través de otro. El emperador Severo demostró ser la marioneta perfecta de Ricimero e incluso se alegró de la guerra contra Egidio. Cuando Egidio marchó desde Soissons con sus tropas hacia el sur de las Galias, fue atacado por el ejército godo de Ricimero en las afueras de la ciudad de Orleans. Aquellas batallas tenían un comienzo similar al de un partido de rugby. Los dos bandos se lanzaban uno contra otro. Los soldados empezaban con un murmullo que acababa con el mayor rugido que podían emitir sus pulmones. Luego comenzaban a arrojar proyectiles al enemigo. Egidio y su ejército tuvieron que resistir el tremendo empuje de los bárbaros para conseguir la victoria.
Los bárbaros eran especialmente el nuevo emperador. Igual que en un espectáculo de marionetas, Ricimero manejaría la situación. Por lo menos, eso era lo que él creía. Después de hacerse con el poder, los tres viejos amigos comenzaron a disfrutar del botín. Ricimero fue nombrado aspirar al trono de Roma. Ningún caudillo bárbaro mantuvo en serio esa aspiración. Ricimero eligió a otra persona a la que creía que podría controlar, su mejor amigo. Mayoriano, el hombre al que Ricimero decidió El hombre que había organizado su muerte no quiso proclamarse emperador. Ricimero debía saber que le resultaría muy difícil sobrevivir como emperador. No sería aceptado, pues era un guerrero de origen bárbaro emparentado con las casas reales bárbaras. No podía... había sido el origen de la grandeza de Roma, fuera de nuevo la salvación del Imperio Romano y recuperara su esplendor y su riqueza. El pueblo romano festejó la desaparición del emperador Hábito. Sin embargo, Proclamar emperador en su lugar era romano. Lo hizo porque conocía especialmente bien los sentimientos de las clases altas romanas y sabía que querían un emperador romano. Ricimero quería tener el poder y controlar el imperio detrás del trono, haciendo que Mayoriano fuera